en procesos relacionados con gestión del talento, cultura organizacional y desarrollo empresarial. Valentina, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y compartir hoy este espacio con la Universidad Nacional de Colombia, que estamos seguros que va a ser de mucho valor. Les voy a compartir, antes de darle la palabra a Valentina, unas recomendaciones iniciales. Bueno, les agradecemos mantener sus micrófonos apagados durante la presentación para asegurar la calidad del audio. Si tienen preguntas o comentarios, los vamos a ir acopiando en el chat y vamos a abrir un espacio de preguntas al final de la presentación. Y le compartiremos vía chat el espacio de la encuesta. Esta encuesta es muy importante para conocer su percepción, además nos permite acopiar como su información para luego compartirles la grabación del evento. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Valentina y la palabra también. Valentina, muchísimas gracias. John, muchísimas gracias a ti, a todo el equipo de la Universidad Nacional por seguir generando estos espacios que realmente generan conocimiento, pero que también nos generan un montón de reflexiones y nos llevan también y nos invitan a pensar la manera en cómo gestionamos el talento en las organizaciones. Ya este es el segundo encuentro que tenemos con ustedes y bueno, espero que sea un espacio que aprovechemos muchísimo. Gracias obviamente a todos los participantes, las personas que se dispusieron para estar en esta horita y poder recopilar como toda esa información que realmente les agregue mucho valor. Sé que es un espacio corto, pero espero que sea muy sustancioso y que se lleven realmente herramientas, técnicas, elementos importantes para desarrollar o generar ese modelo de cultura organizacional, ¿cierto? Que ese modelo de cultura organizacional parte de un excelente diagnóstico, de una identificación de cuál es ese tipo de cultura dominante en nuestra organización y cuáles son, con base en esa cultura, los principales arquetipos para los que podemos como organizaciones ser un poco más atractivos. Y adicional, pues también apalancar e impactar la fidelización del talento. Les voy a contar un poquito de lo que es mentoría empresarial para quienes de pronto no estén familiarizados. Nosotros desde Confama, específicamente desde Servicios de Empleo Confama, acompañamos a las empresas en la creación, en el diseño, en la potencialización o en la mejora de esas dimensiones del humano al interior de las empresas, ¿cierto? Básicamente nosotros trabajamos todo el tema de mentoría empresarial a través de 4 ejes estratégicos. Un eje estratégico que tiene que ver con todo el tema de cultura organizacional, desde un enfoque empresarial consciente, desde una cultura centrada en las personas, desde diferentes metodologías y herramientas para la gestión del cambio, bueno, todos esos atributos y características que son importantes desde ese ejercicio cultural. Hay otro eje estratégico que tiene que ver con todo el tema de desarrollo del talento. Aquí les acompañamos en la creación, en el diseño de perfiles, en la construcción de ese modelo de gestión por competencias, de ese modelo de gestión del cambio también, bueno, y todo lo que abarca y tiene que ver con el desarrollo de habilidades y competencias de los colaboradores. Hay otro eje estratégico que es el de liderazgo. Desde el liderazgo acompañamos a los equipos de talento humano para que a su vez repliquen estas herramientas a sus líderes en sus escuelas de liderazgo, en sus programas de liderazgo, con base claramente en ese modelo de líder también que tiene cada organización. Pero también podemos acompañar a través de mentoría, pues espacios directos con los líderes sobre conversaciones con propósito, sobre cuál es el rol del líder en la gestión del cambio, por ejemplo, cómo los líderes también se convierten en esos factores protectores, ¿cierto? Para prevenir el estrés crónico como resultado del trabajo, lo que conocemos como el síndrome de burnout. Y bueno, diferentes temas a la tendencia para acompañar ese ejercicio de liderazgo en las organizaciones. Y finalmente tenemos un eje estratégico que es en el que en este momento, digamos, está demandando un poquito más por las organizaciones de cara a todo lo de la ley 2466, sobre todo, que es el tema de contratación de personas con discapacidad. Y este capítulo, pues, abarca todo lo que tiene que ver con diversidad, equidad e inclusión, donde no solamente acompañamos a las empresas en todo el tema de contratación de personas con discapacidad, sino también frente a la diversidad, equidad e inclusión en términos de población de migrantes, de talento joven, temas obviamente intergeneracionales, de futuro del empleo, de
de género, bueno, como todo lo que implica la diversidad y que en este momento, digamos, representa ciertos desafíos y retos para las organizaciones. ¿Listo? Entonces, bueno, dándoles ese contexto, les voy a compartir mi pantalla para que comencemos esta conversación. Denme un segundo. ¿Me están escuchando bien? Sí, Valentina, se está escuchando muy bien. Súper. Listo. Ay, me siguen viendo, ¿cierto? Sí, te vemos y ya vemos la pantalla. Listo, súper. Entonces, esta mentoría que vamos a ver justamente tiene que ver con ese eje estratégico de cultura organizacional, ¿cierto? Ustedes se van a dar cuenta que parte de las conversaciones que nosotros tenemos desde mentoría empresarial están muy, digamos, acompañadas o definidas desde la perspectiva del capitalismo consciente, ¿cierto? Porque entendemos finalmente que las organizaciones existen más allá de esos elementos financieros asociados a la rentabilidad, muy desde esa perspectiva clásica del capitalismo, existen también con un propósito superior, ¿cierto? De transformar comunidad, de impactar el medio ambiente. Entonces, por esto, básicamente, esta mentoría está muy enfocada en cultura organizacional centrada en las personas, ¿sí? De hecho, más adelante vamos a ver un poquito acerca de una investigación de futuro del empleo que nosotros realizamos, identificando como cuáles eran esos arquetipos específicamente de nuestro contexto y también la tipología de empresas que existen en nuestro contexto y cómo esos arquetipos se conectan con esos atributos y esas características de esas organizaciones, ¿cierto? Y vamos a conversar un poquito también desde el tema intergeneracional y sobre todo de esos fenómenos que es importante tenerlos en cuenta porque definen la manera en cómo las personas se conectan con el empleo y cómo también las empresas se conectan con las personas teniendo en cuenta esos fenómenos del contexto. Me presento, ya yo les conté un poquito acerca de mí, soy Valentina, soy mentora empresarial de servicio de empleo con fama, soy psicóloga, como ya se los mencionaron, que creo que más que mi profesión y mi formación hace parte de aquello que disfruto, ¿cierto? Yo siempre digo que la psicología es mi hobby, porque creo que en la medida en la que uno se disfruta lo que hace, de eso también depende la calidad de lo que entrega a los demás. Entonces, espero se lleven no solamente un poquito de conocimiento, sino también un poco de mi ser, porque realmente pongo toda mi pasión y mi ser en estos espacios. Soy especialista en gerencia del talento humano, tengo más de 10 años de experiencia en procesos de transformación organizacional. Siempre he dicho siempre digo que he tenido la fortuna de poder acompañar diferentes dimensiones del humano en las empresas, ¿cierto? Porque uno como psicólogo organizacional se suele enfocar en procesos particulares, o solo hago selección, o solo hago calidad de vida, o bienestar, o desarrollo, pero he tenido la gran oportunidad de poder tener una experiencia muy integral, muy holística, que no solamente me permite poder tener diferentes herramientas, ¿cierto? Desde la experiencia y desde el conocimiento, sino que definitivamente también me permite empatizar con las realidades de las organizaciones, porque sé que a veces desde lo conceptual y en este tipo de escenarios, sobre todo cuando uno ve referentes de prácticas de talento humano de otras organizaciones, incluso referentes internacionales, pues sí, sé que hay ciertos asuntos que pueden estar un poco idealizados, romantizados tal vez, y que cuando ya obviamente los aterrizamos a las realidades de nuestras organizaciones, es allí cuando ese dicho toma mucho sentido de la realidad supera la ficción, ¿cierto? Entonces, el objetivo es que sí veamos todo este conocimiento como referente, pero que finalmente lo adaptemos también a esa realidad cultural que nosotros tenemos o a cómo queremos que evolucione esa realidad cultural y cuáles obviamente son nuestras estrategias de endomarketing, de marca empleadora, ¿cierto? Porque finalmente todo es un sistema. No podemos pensar el tema de cultura sin pensar la estrategia de gestión de cambio, sin pensar nuestra estrategia de marca empleadora, sin pensar en nuestra estrategia de endomarketing, etc. ¿Listo? Nuestro ejercicio como profesionales de mentoría empresarial siempre tienen
la intención, ¿cierto?, de que todos esos conceptos y toda esa información que les entregamos realmente se conecten con la visión estratégica de las organizaciones, ¿cierto? Pues porque obviamente hacemos parte de las organizaciones para impactar la productividad, la rentabilidad, la continuidad del negocio, pero sin dejar de lado, ¿cierto?, esa parte esencial como ese enfoque humano y consciente. Bueno, vamos entonces a iniciar rápidamente desde lo conceptual. Es muy importante que antes de definir cuáles son esos tipos de cultura, ¿cierto? E identificar a través de una herramienta diagnóstica que vamos a ver aquí cuál es ese tipo de cultura que de pronto es mucho más dominante en nuestros escenarios organizacionales, pues es muy importante saber qué es eso de cultura, ¿cierto? Que básicamente cuando hablamos de cultura, como lo ven allí, hablamos de ese conjunto de creencias, de valores, de pautas de conducta que de alguna manera son compartidas, que muchas veces esos atributos y esas creencias pues se dan de manera muy orgánica, no necesariamente porque estén escritas, ¿cierto? Porque estén divulgadas, sino que finalmente nosotros como organizaciones, en este caso como las personas que se encargan de evaluar el talento, ¿cierto? Definir si realmente tienen las competencias o no para ser parte de las organizaciones y si definitivamente esas competencias se adhieren a las competencias transversales y a ese modelo de cultura que se tiene definido, esté escrito o no, porque igual se vive desde el orgánico. Muchas veces no está definido, pero resulta que hay un principio evolutivo en nosotros como seres humanos que se conoce como el instinto coalicional, que es básicamente esa tendencia natural que nosotros tenemos como seres humanos a formar tribus, ¿sí? A agruparnos, ¿cierto? Con el fin de cooperar, con el fin de protegernos entre iguales y sobre todo algo muy importante que tiene que ver más fuertemente con ese principio evolutivo y es reforzar nuestra identidad. Por eso generalmente confiamos más en las personas que se parecen un poco más a nosotros. Y aunque eso es un principio evolutivo, pues digamos que tiene sus beneficios, porque a través de ese instinto coalicional nosotros podemos elegir a nuestros amigos, elegir las personas con las que queremos compartir, pero muchas veces también se puede convertir en la anatomía de la intolerancia, porque a partir de allí se genera ese versus entre nosotros y ellos, y me lleva a pensar a mí que mi tribu, ¿cierto?, que mi clan merece muchos más derechos que la tribu que, digamos, no comparte esas características de los miembros que pertenecen a la mía, ¿cierto? Entonces, no necesariamente esa cultura debe existir un modelo específico, debe estar escrito y divulgado, sino que muchas veces se da de manera orgánica a través de esos principios evolutivos, desde los mismos sesgos cognitivos también. Y finalmente, pues todos esos atributos son los que rigen los comportamientos en la organización, ¿sí? Hay unos elementos importantes que hacen parte de la cultura, como los valores compartidos, ¿cierto? Que son todos esos principios que se consideran importantes y relevantes dentro de la organización. Las normas que no están escritas, pero que están, digamos, implícitas en los comportamientos, porque definitivamente si nosotros tenemos un modelo de competencias definido, pues los procesos de valoración, el ejercicio de selección de esas personas deberían estar alineados con esas competencias, ¿cierto? Entonces, como en términos de comportamientos hay cierta similitud, ¿cierto? En la medida que obviamente tengamos un método para hacerlo correctamente, una metodología STAR, por ejemplo, para poder evaluar competencias, eso entonces implícitamente se va dando en el escenario. También esas prácticas cotidianas, que son esos comportamientos repetitivos que finalmente reflejan cómo se trabaja dentro de la organización, cómo se lidera, cómo se coopera entre compañeros. Y es muy importante todo lo que tiene que ver con los ritos, con el lenguaje, con los símbolos, con las historias que se cuentan dentro de la organización. Incluso muchas veces la misma historia de fundación de la organización determina en gran medida sus aspectos culturales, ¿cierto? Esas expresiones culturales que finalmente lo que hacen es reforzar esos atributos culturales, ¿cierto? Entonces las celebraciones, cómo las hacemos, con qué intención, todo debe comunicar la cultura. De hecho, hace un tiempo que trabajé en una organización, específicamente en todo el tema de calidad de vida y de bienestar, mi intención era que finalmente lo que yo hiciera desde calidad de vida respondiera a lo que desde la cultura se quería, ¿cierto? Desde el modelo de cultura. Y pues digamos que ese año, un año en particular, todo estaba muy enfocado a la salud mental, en general a la salud integral.
Entonces, las prácticas que yo, digamos, comunicara, ¿cierto? O invitara a que los empleados participaran de esos espacios, pues que finalmente fuesen coherentes con esa estrategia cultural que se tenía. Entonces, como todo el tema era en salud integral, pues algo tan sencillo como la celebración del Día de la Madre, pues yo no les iba a dar un brownie, ¿cierto? O una galleta, por lo que implica todo el tema de consumo del azúcar en la salud, sino que por el contrario les dimos un termo con un reto de hidratación, por ejemplo, ¿cierto? A eso me refiero, que todos esos ritos, esas celebraciones, ese lenguaje, esas historias que se cuentan dentro de la organización realmente respondan al modelo de cultura que nosotros deseamos. Y pues también hay un elemento importante que son esos supuestos invisibles, que son esas creencias que están profundamente arraigadas en ese contexto organizacional, que muchas veces pues depende también de ese tipo de cultura que sea un poco más dominante y que muchas veces está definido también desde los mismos fundadores, desde si la familia todavía hace parte de las decisiones organizacionales, por ejemplo, si es una empresa que se fundó por una familia, entonces muchas veces los familiares siguen haciendo parte, por ejemplo, de la junta directiva. Entonces todo eso posibilita pues que se arraiguen ciertos imaginarios, ciertas conductas y ciertas creencias. Muy bien. Pero también es muy importante entender que no es cultura organizacional, porque a veces hay ciertos elementos que pueden ser muy similares, que son conceptos diferentes, pero que igual se conectan, ¿cierto? Son interdependientes. Y uno de ellos es clima laboral o clima organizacional, que suele ser lo que más se confunde o digamos, se mezcla con el concepto de cultura organizacional. Pero cuando hablamos entonces de clima organizacional, posiblemente ya muchos de ustedes lo sepan, pues estamos hablando de esas percepciones, de esas creencias que los colaboradores tienen del contexto laboral, de ese ambiente laboral. Pero a diferencia de la cultura, pues no tiene que ver con ese sistema de creencias y valores compartidos por los colaboradores, ¿sí? Obviamente a través del clima organizacional yo puedo determinar y, digamos, evaluar ciertos aspectos de la cultura, pero no son lo mismo, ¿listo? Pero deben ser coherentes claramente. Que tampoco es cultura, aunque hace parte de la cultura, no es la cultura en sí misma, son los eventos, por ejemplo, como la fiesta de fin de año, ¿cierto? Eso finalmente hace parte de esos atributos de la cultura, muchas veces se convierten en esos rituales, ¿cierto? En esos, la fiesta de fin de año incluso puede representar y puede simbolizar esos elementos importantes de la cultura, pero finalmente no definen la cultura en sí misma, sino que son expresiones aisladas. Las campañas de comunicación interna, aunque la comunicación es casi que la columna vertebral de la cultura, pues porque a través de esas estrategias de comunicación nosotros divulgamos, informamos, reforzamos esos patrones comportamentales que deseamos, pues finalmente no son la cultura en sí misma, ¿cierto? Sino que son esas herramientas que nos permiten hacer ese refuerzo de la cultura. El estilo de liderazgo individual claramente puede influir, puede tener un impacto en la cultura, pero la cultura finalmente representa más a la colectividad, ¿cierto? No a esos liderazgos individuales y pues finalmente tiene que ver más con la forma profunda en cómo se lidera desde el colectivo más que de una persona en particular. Los rumores, lo que conocemos como los chismes organizacionales que son muy comunes, de hecho por ahí vi hace poco una investigación que hablaba bien de esas conversaciones que se daban, eso finalmente cómo impactaba la salud mental, pero finalmente esas conversaciones que se dan entre pasillo pues hacen parte de los síntomas, pero realmente no representan la cultura, pues porque no representan las causas específicamente, sí, pero sí puede indicar ciertos aspectos y ciertos atributos culturales, pero finalmente no representan lo que es la cultura organizacional. ¿Por qué es importante la cultura organizacional? Entonces es muy importante que entendamos que hay una cultura interna que básicamente tiene que ver con cómo se vive dentro de la organización, ¿cierto? Cómo se comportan los líderes, el relacionamiento entre los equipos, los comportamientos de los colaboradores,
¿cierto? Finalmente, esa cultura interna se representa o se manifiesta a través de los estilos de comunicación, de la colaboración, de cómo se toman las decisiones, de cómo se gesta y se genera el aprendizaje. Finalmente, esa expresión de esa cultura interna impacta el clima organizacional, impacta el compromiso, la productividad, la fidelización del talento, el bienestar. Y pues obviamente se manifiesta también en términos de cómo son esas prácticas organizacionales, cómo está estructurada la organización, cómo se toman las decisiones a partir de esa estructura, las políticas, las prácticas y esos rituales cotidianos. Pero resulta que también existe una cultura externa, que básicamente es cómo la organización refleja esa cultura a sus clientes, a sus aliados, a la comunidad, ¿cierto? Al talento que posiblemente quiera atraer. Y pues obviamente ahí pueden haber ciertas diferencias porque pues no es lo mismo lo que yo comunico a mis colaboradores que lo que tal vez pueda comunicar a los clientes y a los aliados, pero sí debe existir pues cierta coherencia y cierta alineación de lo que yo vivo internamente a lo que muestro a mis clientes, a mis aliados, ¿sí? Y cuando hablamos de esa cultura externa, pues es esa que está determinada por las personas que la representan, pero también por las decisiones, por los mensajes, por cómo lo comunicamos a través de las redes sociales o a través de las diferentes plataformas de empleo. Y cuando hablamos de esa cultura externa, pues claramente estamos hablando de cuál es la estrategia de marca empleadora, ¿cierto? Cómo yo me estoy mostrando también para ser atractivo a ese talento que hay en el mercado. Y también cuál es mi reputación como marca, ¿cierto? Y que esa reputación realmente genere un nivel de confianza en el mercado y que finalmente responda a la continuidad del negocio. Hay diferentes tipos de cultura, ¿cierto? Por eso es muy importante identificar cuál es el tipo de cultura más dominante en mi organización y también cuál es la cultura deseada, ¿sí? Pero obviamente tenemos un poco de los diferentes tipos de cultura que ahorita los vamos a ver. Y por eso es también muy importante, sí, tener referentes del mercado, pero definitivamente las mismas prácticas, los mismos atributos que tiene la cultura de tal organización que tiene ciertas prácticas que son atractivas, pues finalmente no es un copy-pegue a las prácticas que yo puedo tener en mi organización. Hay que identificar cuál es ese tipo de cultura dominante, ¿cierto? Y cuál es la deseada también. Pero eso también parte de que realmente yo tenga las personas correctas con las competencias que finalmente se adhieran a las competencias organizacionales. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante acá el ejercicio del acompañamiento y digamos, la información que tengan las personas encargadas de hacer todos los procesos de atracción y selección. Cada organización desarrolla una cultura particular, pero hay estudios y ahorita vamos a ver el modelo que nos va a permitir identificar cuáles son esos patrones culturales que son un poco más predominantes en ciertos contextos organizacionales. ¿Listo? ¿Y por qué es importante entonces, Valentina, identificar el tipo de cultura? Pues porque identificar ese tipo de cultura me va a ayudar a mí como organización a comprender cuál es la manera correcta de tomar las decisiones, de cómo liderar, de cómo relacionarme con las personas, de cómo atraer el talento, de cómo fidelizar el talento. De hecho, ahorita más adelante vamos a ver lo que yo les mencionaba al inicio sobre los arquetipos y cómo ciertos tipos de arquetipos se conectan más con ciertos tipos de organizaciones. ¿Listo? Entonces, aquí está el modelo OCAI, ¿cierto? El modelo OCAI, que básicamente es un modelo que nos ofrece, ¿cierto? Como unos marcos, como unas herramientas para identificar el tipo de cultura y también herramientas para transformar esa cultura en caso tal de que la cultura, el tipo de cultura que hoy predomina más, realmente no responda a lo que nosotros queremos como organización. ¿Listo? Y eso puede ir variando dependiendo también del contexto, ¿cierto? Porque muchas veces las tendencias del mercado, las generaciones, las políticas, ¿cierto? Las leyes, pues determinan también el tipo de cultura que nos pueda servir más para atraer y fidelizar talento. ¿Listo? Entonces, este modelo nos habla de que hay 4 tipos de cultura y que esos 4 tipos de cultura se definen a través de unas variables, ¿cierto? Una que tiene que ver con la flexibilidad y la discreción, otra que tiene que ver con el foco interno e integración,
otra que tiene que ver con la estabilidad del control y otra con foco externo y diferenciación, ¿cierto? Entonces, pues dependiendo de cómo se encuentren en los cuadrantes, si está un poco más cerca a la flexibilidad y la discreción, al foco interno de integración, pues desde allí se van a definir unos atributos particulares. Entonces, inicialmente tenemos la cultura clan, ¿cierto? Esa cultura que también conocemos como la cultura colaborativa, que como ven, pues está cercana a todo el tema de flexibilidad y de foco interno. Entonces suelen ser tipos de culturas de ambientes un poco más familiares, organizaciones para las que es muy importante el trabajo colaborativo, la lealtad, el compromiso a la organización. Entonces son entornos culturales que tienen valores muy arraigados, ¿cierto? Son como esas culturas donde hay un poco más de camaradería, ¿cierto? Que pues uno suele escuchar muchas veces desde el lenguaje de estas organizaciones que se consideran como familia, ¿listo? También tenemos otro tipo de cultura que es la cultura adocrática, ¿cierto? Que como ven tiene un foco más hacia lo externo, y también se conoce como una cultura creativa, ¿cierto? Tiene un foco externo, pero también comparte ciertos escenarios de esos atributos de la cultura clan asociados a la flexibilidad. Entonces suelen ser tipos de culturas que están más orientadas a la creatividad, a la innovación, a las ideas disruptivas, suelen ser tipos de cultura que son un poco más arriesgadas y que tienen mucha más apertura a los cambios y obviamente herramientas pues para poder adaptarse a esas nuevas realidades. ¿Cuáles son los valores principales de este tipo de cultura? Pues claramente, o incluso las competencias, la agilidad, la creatividad, el crecimiento. Y esto también nos va dando ciertas ideas de ese tipo de cultura, listo, cuál es entonces el tipo de talento, cuáles son los atributos o competencias que yo necesito para que realmente las personas se adhieran a ese tipo de cultura, ¿cierto? Entonces, personas innovadoras, creativas, abiertas un poco a lo disruptivo. Luego tenemos la cultura de mercado, que es una cultura mucho más competitiva, pues como ven está un poco más orientada a la estabilidad, al control y indudablemente tiene un foco más a lo externo. Entonces es un tipo de cultura que tiene, digamos que está mucho más enfocada en la eficiencia operacional, en los resultados, en el cumplimiento de metas, en ser competitivos en el mercado, ¿cierto? Entonces sus valores están muy orientados a la productividad, al logro y pues claramente a los clientes porque tienen un foco externo, ¿listo? Y finalmente tenemos el tipo de cultura jerárquica, ¿cierto? Que es un tipo de cultura que está más enfocada al control, como lo ven en el diagrama, pues es una cultura que puede tener un poco más hacia lo interno, ¿cierto? Pero está orientada obviamente a la estabilidad y al control. Entonces son ambientes, ¿cierto? Con un foco interno, pero ambientes más formales, más estructurados, porque miren que la cultura clan también tiene un foco hacia lo interno, pero es un poco más flexible, mientras que la jerárquica busca un poco más de estabilidad. Entonces, por eso sus ambientes tienen que responder a esos atributos, ambientes más estructurados, más orientados al orden y pues obviamente a la eficiencia. Y sus valores, ¿cierto? Los valores que suelen identificar más a este tipo de culturas, pues son valores más orientados a la norma, a los procedimientos. ¿Listo? Hasta acá tenemos alguna pregunta. No sé si de pronto tengamos preguntas en el chat. John, Jonathan. No, Valentina, aún no tenemos preguntas en el chat. Listo, perfecto. Entonces vamos a ver un comparativo aquí rápidamente de los diferentes tipos de cultura, ¿cierto? Teniendo en cuenta cuál es el enfoque principal de cada tipo, cuáles son los valores claves, muy importante, cuál es el estilo de liderazgo que pueda responder un poco más a esos tipos de cultura, teniendo claridad que aunque tenemos diferentes estilos de liderazgo, el liderazgo termina siendo muy fluido porque el liderazgo realmente es situacional. El liderazgo está determinado también por la madurez del equipo de trabajo, y también obviamente por lo que el contexto determine en ese momento, la situación determine en ese momento, ¿cierto? Yo digamos que generalmente puedo ser un líder más autocrático, pero ciertos escenarios del contexto me invitan a ser un líder más orientado al servicio, por ejemplo. Pero hay ciertos estilos de liderazgo que pueden ser un poco más funcionales a determinados tipos de cultura. Y es listo. Y no hay una cultura buena o mala, no hay una mejor o peor,
todas tienen sus ventajas, pero también tienen sus riesgos potenciales. ¿Listo? Entonces, cuando Valentina, hablamos de... ya tenemos una pregunta, perdón que Ajá. te interrumpa, referente a lo que estás hablando. Nos pregunta Alejandra Álvarez si podríamos tener varios tipos de cultura en una misma organización. Así es, sí, Alejandra. De hecho, ya lo vamos a ver. Tenemos un poquito de todo. Y ahorita se los explico incluso a través de una metáfora muy interesante. Pero sí, para darte respuesta inmediata, sí, ya te voy a explicar cómo. Listo, entonces cuando hablamos de la cultura clan, el enfoque principal, como veíamos, como está orientada a la flexibilidad y a un poco mucho más interno, pues claramente predominan las personas y las relaciones. Los valores son la lealtad, el compromiso, el apoyo, la cooperación y el estilo de liderazgo que más suele responder a este tipo de cultura es ese liderazgo que se encarga más de acompañar, de mentorear, de facilitar, de orientar. Incluso puede ser un tipo de liderazgo que esté más enfocado en el servicio, ¿cierto? Incluso un liderazgo transformacional, por ejemplo. ¿Y cuáles son los riesgos potenciales? Es que, pues, falta de orientación o resultados, porque se enfocan tanto en las relaciones, en las personas, que incluso pueden ser culturas que se pueden volver un poco asistencialistas y pueden perder el foco en los resultados. Porque uno dice, ay, tan chévere, una cultura clan, pero, ¿cierto? Tiene sus riesgos. La cultura democrática, pues su enfoque principal, como ya se los decía, pues está más en la innovación, en el cambio, los valores que predominan es la creatividad, la iniciativa y el liderazgo que responde muchísimo más a este tipo de cultura, pues es un liderazgo mucho más visionario, que realmente esté abierto al cambio, a las tendencias, que no sea un tipo de liderazgo posiblemente tanto desde el status quo, ¿cierto? Que pues muchas veces que esto hace parte pues de uno de los sesgos cognitivos que nosotros tenemos como seres humanos y que hace parte de una tendencia natural y también de un principio evolutivo de la manera en cómo responde nuestro cerebro ante los escenarios que nosotros vemos que son distintos a lo que estamos acostumbrados y que obviamente nos desacomodan un poco, ¿sí? Pero este tipo de liderazgo, digamos que tiene esa gran apertura a lo distinto, ¿cierto? A lo que se sale un poco de la caja. Pero puede ser un tipo de cultura que como es tan volada, tan orientada a la innovación, a la creatividad, pues le hace falta de pronto un poco de estructura y de foco. Que, por ejemplo, si tiene un tipo de cultura que está orientada al mercado porque está enfocada en los resultados, en cómo es más competitivo en el mercado, sus valores más predominantes es el logro, el cumplimiento de objetivos y pues claramente los líderes deben responder a esos escenarios. Entonces, líderes que sean un poco más autocráticos, ¿cierto? Que estén un poco más orientados al control, más directivos y pues obviamente los riesgos potenciales pues tienen que ver en los efectos que se generan en las personas, porque pueden ser escenarios organizacionales que sean más, digamos, orientados a la presión y al desgaste de las personas, a generar muchas veces ese estrés crónico producto del trabajo. Y la cultura jerárquica pues está enfocada en el control, en las normas, el tipo de liderazgo que suele responder más es un liderazgo más administrador, ¿cierto? Un liderazgo que coordina, que da métodos, que ejerce también cierto tipo de control, pero entonces se puede convertir en un tipo de cultura muy, ¿cómo les explico? Muy autocrática justamente, ¿cierto? Porque pues hay una rigidez, puede haber cierta burocracia también en las decisiones y eso finalmente pues también interviene o impide un poco la innovación y la creatividad. Entonces miren que todas tienen sus ventajas, pero también tienen sus riesgos. Y entonces para responder la pregunta que tenía Alejandra, ¿puedo tener más de un tipo de cultura en la organización? Claramente sí, ¿cierto? Muchas organizaciones tienen un modelo de cultura definido, por ejemplo, pero tienen ciertas subculturas también en ciertas áreas o en ciertas sedes o cuando son organizaciones que tienen sedes a nivel nacional, pues obviamente el tema de la región también implica que existan otros estilos de comportamiento y también la forma en cómo se estructure la organización. Hay un reto importante, ¿cierto? Y es hacer una fusión cultural o alinear esas subculturas a esa visión cultural compartida. Porque pues, obviamente en esa medida realmente todas las personas van a estar orientadas a cumplir un mismo objetivo, ¿cierto? Y que esto depende de un montón de cosas que nosotros tenemos que gestionar desde la misma estrategia organizacional. Y existen dos maneras de hacer fusión cultural
Una tiene que ver con la transculturación y otra que tiene que ver con la culturación. Cuando hablamos de transculturación, pues son esos procesos de transformación cultural que podemos hacer un poco más lento, ¿cierto? Más paso a paso. Y que la manera de gestionar la transculturación es a través de la educación, a través del conocimiento. Es decir, yo cómo acompaño a mis colaboradores a que entiendan, a que interioricen esos comportamientos alineados al modelo de cultura que como organización desee. Pero muchas veces pasa que los procesos de fusión cultural no pueden ser tan paso a paso porque hay ciertas exigencias del entorno que implican que sean mucho más rápidos. Y es allí cuando aparece la culturación. Cuando hablamos de culturación es cuando ese cambio cultural se tiene que dar de inmediato. Y pues no es que sea malo, pero tenemos que tener las herramientas para poder gestionar la crisis. Es decir, en la transculturación yo gestiono desde la educación. En la culturación yo tengo que gestionar la crisis y es allí cuando aparecen todas esas metodologías de gestión del cambio, pues que nos ayudan a gestionar esas resistencias que pueden ocurrir en las personas, que hay diferentes metodologías como la metodología ADKAR, el modelo de Kurt-Lewin, el de Kotter, ¿cierto? A mí particularmente la metodología ADKAR siento que responde un poquito más y que tiene como que no es tan mecanicista, ¿cierto? Que realmente como que tiene los elementos necesarios para poder gestionar el cambio y gestionar la crisis que genera el cambio. ¿Listo? Y pues obviamente es importante también hacer un diagnóstico, ¿cierto? De cuál es el tipo de cultura que es más predominante, si realmente ese tipo de cultura está respondiendo al cumplimiento de la continuidad del negocio o como organización definitivamente necesito evolucionar, ¿cierto? Porque hoy ese tipo de cultura no está respondiendo a lo que queramos. No hay un tipo de cultura ideal, ¿cierto? Como yo les decía, ahora no se trata de satanizar, es que la jerárquica, la del mercado porque tienen foco hacia lo externo, son empresas que entonces no son innovadoras, no son creativas, sino que finalmente son estilos que se definen y que finalmente pues respondan y estén alineados con la estrategia, con lo que demanda el mercado, con el tipo de negocio y con el propósito que tenga esa organización. ¿Listo? De hecho, aquí vemos varios ejemplos. Una startup, por ejemplo, de tecnología probablemente necesita una cultura mucho más autocrática, una entidad pública por el mismo, digamos, core, requiere una cultura mucho más jerárquica, una organización que tenga un componente, una tendencia más social, pues obviamente una cultura clan puede ser mucho más funcional. Muy bien, entonces aquí les voy a mostrar rápidamente cuáles son como los componentes importantes de la cultura, como los atributos para que ustedes entiendan también qué es lo que deben gestionar e identificar para definir ese modelo de cultura, los valores y los principios, las normas y prácticas, los estilos de liderazgo, la comunicación interna, que yo ahorita les mencionaba, básicamente esa columna vertebral de la cultura, los rituales, los símbolos, la estructura organizacional que más allá de dónde esté ubicado jerárquicamente cada cargo, ¿cierto? Cómo se distribuyen los roles, esto también determina la forma en cómo se toman las decisiones en la organización, ¿cierto? Y la experiencia del empleado, que obviamente ese modelo de cultura que tengamos definido, pues también responda a las prácticas o a las estrategias de fidelización del talento que tengamos. Voy a adelantarme acá este videito porque de que estamos un poquito, ya estamos a 15 minutos. Entonces voy a adelantar acá. Bueno, ¿cómo identificar la cultura de mi empresa? Entonces yo les mencionaba que el modelo nos da 6 dimensiones. Esas 6 dimensiones es que mide, de hecho yo les voy a compartir el formato que ven allí en pantalla, pues porque no alcanzamos a hacer una medición realmente acá, pero básicamente lo que mide es el dominio organizacional, es decir, cómo se percibe la organización desde la cultura. El estilo de liderazgo, es decir, básicamente esos atributos y esas dimensiones que hacen parte de la cultura organizacional. Entonces, cómo se lidera en la organización, cómo se gestionan los colaboradores, incluso la misma forma en que nosotros gestionamos el desempeño debe también responder a ese modelo de cultura, qué se valora más dentro de la organización, ¿cierto? Qué se considera un logro, un hito importante en la organización y cómo se mide el desempeño, que ya se los mencionaba, que determina también la medida en cómo se gestiona el desempeño, porque no es lo mismo valorar el desempeño a gestionarlo, ¿sí? Entonces, cuando aplicamos esta metodología,
Es realmente un ejercicio muy sencillo. Aquí, pues obviamente lo van a ver de manera muy rápida. Se le pide a los empleados que distribuyan 100 puntos en cada una de esas dimensiones, ¿cierto? Según la cultura actual, cómo lo identifican y también cuál es esa cultura deseada, ¿sí? Y se suman finalmente esos puntajes y se grafican para visualizar cuáles son las brechas y que esto también nos determina a nosotros como gestores de talento humano para cerrar esas brechas, ¿cierto? Para gestionarlas adecuadamente. Aquí incluso ven algo, un ejercicio muy pequeño, ¿cierto? Entonces aquí obviamente no sería la herramienta completa, sino como un acercamiento, un microdiagnóstico de esa cultura que tenemos hoy, ¿cierto? Que la invitación es a que ahorita que terminemos este espacio lo puedan realizar. Entonces básicamente lo que van a hacer ustedes desde ese ejercicio, ¿cierto? Como parte de una organización, es distribuir esos 100 puntos en el tipo de cultura que ustedes consideran hoy define un poco más a la organización en la que pertenece, ¿cierto? Y luego, pues van a hacer ese mismo ejercicio frente a cuál es esa cultura deseada. ¿Listo? Bueno, hay otras herramientas que pueden ser complementarias para poder hacer ese diagnóstico de cultura. No significa que solamente con este ejercicio pues se va a determinar el tipo de cultura, sino que la idea es complementarla con otras herramientas. Entonces, hay una herramienta importante que es la observación como nuevo empleado, ¿cierto? Entonces, validar con esos nuevos ingresos que notan las personas apenas entran, cómo se comunican las personas, que se premia, ¿cierto? Que se reconoce, pero también que se evita en la organización. Hay algo también muy interesante que hemos visto que hacen varias organizaciones que son los paseos culturales. Entonces, básicamente es un recorrido de observación por las instalaciones de la organización y la manera en cómo se distribuyen los espacios también determina el tipo de cultura. De hecho, yo hace poco estuve en una organización en la que estábamos construyendo todo lo que tiene que ver con el modelo, con el propósito superior, y finalmente parte del propósito tenía que ver con inspiración, ¿cierto? Era como uno de los elementos importantes de ese propósito superior. Pero cuando vos ibas a las instalaciones de la empresa, realmente los espacios, desde lo arquitectónico, desde la infraestructura, no inspiraban. Entonces es muy importante que todo eso incluso sea coherente con el modelo de cultura que nosotros declaramos. Entonces, cómo se distribuyen los espacios, cuáles son los símbolos más frecuentes, los colores, los murales, los silencios, ¿cierto? Desde lo relacional, las informalidades, los códigos que no están escritos, sino que finalmente se ven desde lo orgánico. Y pues obviamente recopilar toda esa información de ese paseo cultural. Las entrevistas también siempre serán un modelo o una herramienta fundamental, ¿cierto? Entrevistas estructuradas con la intención en este caso, pues de obviamente evaluar la cultura organizacional, donde podamos explorar qué significa hacer bien el trabajo dentro de la organización, qué comportamientos son valorados o son rechazados, qué historias se repiten constantemente dentro de la organización y finalmente hacer una valoración también de esos artefactos y de esos símbolos que son evidentes dentro de la empresa, si hay un programa de reconocimientos, ese programa de reconocimientos, qué categorías tiene, qué es realmente lo que se reconoce, si los valores, si hay un reconocimiento al empleado del año, qué es lo que se reconoce en ese empleado del año, los uniformes, ¿cierto? Todo eso finalmente comunica, los espacios de descanso, los mensajes, cómo se dan, la comunicación, cómo se da, la tecnología que tenemos y las diferentes herramientas de trabajo. También observar lo que falta, ¿cierto? Entonces muchas veces también lo que no está presente y lo que no es evidente también nos da información. Entonces revisar si hay espacios de diálogo, si se visibiliza que realmente hay diversidad, hay equidad, hay inclusión, hay pertenencia, si hay una mirada, digamos, de justicia social, de cómo el sistema entonces es el que se tiene que transformar para que la equidad y la inclusión sean sostenibles y sean posibles, los grupos focales, identificar cuáles son las motivaciones, expectativas y pues el desempeño y la coherencia cultural. Y teniendo en cuenta todo esto, también es muy importante no solamente hacer ese análisis interno, sino también revisar cuáles son los fenómenos que están ocurriendo en nuestro contexto, ¿cierto? Nosotros, aquí voy a hacerlo lo más rápido que pueda, nosotros hicimos internamente en Confama una investigación de futuro del empleo y estos fueron los, digamos, esos fenómenos que más identificaron que
impacta en la manera en cómo las personas se conectan con el empleo y cómo el empleo o las empresas se conectan con las personas. Y básicamente lo que revisamos de allí fueron 4 coordenadas. Una que tenía que ver con la inversión de la pirámide demográfica de la población, ¿cierto? Y cuáles son como los fenómenos que impactan ese cambio, ¿cierto? Ese nuevo acontecimiento, y es que se habla de un relevo generacional, se habla de una posible vida laboral hasta la vejez, se habla de nuevas configuraciones familiares y de todo el tema de inclusión y diversidad, porque resulta que pues para nadie es un secreto, la tasa de natalidad pues ha disminuido bastante, y pues obviamente la gran preocupación de las organizaciones en un futuro, pues quienes van a ser parte de las organizaciones. Entonces, por eso se habla de una posible vida laboral hasta la vejez, por eso hay diferentes organizaciones que hoy lo que están haciendo es enfocando su estrategia de marca empleadora, ¿cierto?, de atracción del talento a talento silver o a talento 50 más o a talento dorado. Bueno, cada organización como que lo nombra de una manera distinta, pues porque obviamente hoy están en búsqueda de ese talento que tal vez tiene mucha edad, que en algún momento para las organizaciones fue como rechazado, ¿cierto? Hoy hace parte de la necesidad que tiene. Listo. Y bueno, hay diferentes fenómenos también, como la revaloración subjetiva del trabajo, es decir, las nuevas generaciones, por ejemplo, hoy, cuál es digamos, la relación y la manera en cómo se conectan con el trabajo, a través de los beneficios, del trabajo remoto, fenómenos, por ejemplo, como el nomadismo digital, o incluso se habla de como de talento compartido, porque los jóvenes hoy están en búsqueda de poder tener diferentes ingresos laborales, por ejemplo. Entonces yo no le quiero pertenecer a una empresa a través de un contrato, sino que simplemente quiero poder tener diferentes posibilidades de poder tener ingresos. Entonces trabajo a medio tiempo, luego me dedico, por ejemplo, a mi emprendimiento. Entonces digamos que esa nueva tendencia de talento compartido está cada vez más presente. Y entonces con esto mostrarles un poco con base en esa investigación que nosotros hicimos, pues revisar cuáles eran los arquetipos de talento empleable específicamente en nuestro contexto, ¿cierto? Entonces vemos que hay unos buscadores insatisfechos que finalmente cada uno tiene una manera de conectarse con el trabajo de una manera distinta. El buscador insatisfecho, pues digamos que su manera de conectarse con el trabajo tiene mucho que ver con el referente de sus padres, de sus cuidadores y de su relación con el trabajo. Entonces hay unas expectativas, pero también hay unas desilusiones. Entonces está más enfocado en el balance entre la vida laboral y la personal, ¿cierto? En tener oportunidades de aprendizaje, de crecer, pero pues es un tipo de arquetipo, por decirlo así, que pues trabajar es importante, aprender es importante, pero que no sea un trabajo que realmente implique mucho tiempo, ¿cierto? Que ese tiempo libre lo pueda dedicar a aprender, a estudiar, etc. El práctico flexible está más enfocado en el trabajo desde necesidades urgentes, ¿cierto? De tener estabilidad económica, encontrar un trabajo formal y que no se le demoren con la paga y que le paguen lo que es debido para poder responder a esas necesidades urgentes. Los echados para adelante están más conectados con el trabajo desde la disciplina en el aprendizaje. Entonces, que puedan tener obviamente un balance entre la vida y el trabajo, calidad de tiempo con su familia, pero que tampoco exista exceso de trabajo y mucho menos líderes abusivos, ¿cierto? Porque eso finalmente lo desconecta del trabajo. Los sabios afortunados que tengan un poco más digamos que están más conectados desde el acceso a las oportunidades, ¿cierto? Poder tener un propósito superior. Entonces, ese tipo de talento que se conecta más con empresas que tienen un propósito, que les permitan también tener tiempo con su familia, que finalmente pues esas desilusiones están más alineadas a que sentir que en su trabajo no sea útil realmente, no esté aportando, o obviamente sacrificar el tiempo personal, que como ven es realmente algo muy común en los diferentes arquetipos. Y finalmente están los genios creativos, que se conectan con el trabajo a través de la autogestión y la pasión. De hecho, son arquetipos que suelen responder mucho más a ese fenómeno que les decía de talento compartido, porque como están tan orientados a la posibilidad de autogestionarse, entonces les gusta más trabajar por objetivos, ¿cierto? Y obviamente tener un propósito superior. No les gusta trabajar desde una oficina, eso los desconecta realmente del trabajo, entonces les gusta más modelos un poco más flexibles.
que realmente no tengan pues como horarios fijos para poderse dedicar a sus emprendimientos y a esas otras posibilidades de ingreso. Y hay unas tipologías de empresas, ¿cierto? Hay unas empresas que están más orientadas al desarrollo, ¿cierto? A encontrar, a construir aliados estratégicos, a promover el bienestar de los empleados, pero hay empresas fidelizadoras, pues que como su nombre lo indica, están enfocadas en fidelizar talento, en aumentar los ingresos y el crecimiento que han experimentado y pues los desilusiona mucho el perder esos empleados realmente de valor que se adapten a su cultura. Hay empresas más centradas en el negocio, que incluso podríamos decir que estas empresas centradas en el negocio podrían ser más del tipo de cultura de mercado, pues, o ladocrática, o también un tipo de cultura que puede ser un poco más jerarquizada, porque son tipos de empresas que buscan más aumentar la eficiencia en las operaciones, aumentar sus ingresos y tienen un foco muy externo en lograr la satisfacción y digamos, la compra por parte de sus clientes. Y finalmente, los negocios basados en la flexibilidad, que son empresas que están más orientadas a la autogestión, a la movilidad, a la libertad, a trabajar por objetivos, a trabajar por proyectos. Y esto entonces, obviamente, estas características nos permiten entender que tanto a esos arquetipos, ¿cierto? A ese talento empleable, les gustaría trabajar en este tipo de empresas, ¿cierto? Aquí vemos entonces que en general casi todos los arquetipos se conectan en gran medida o tienen mucho interés en impulsoras de desarrollo, por ejemplo, a diferencia del genio creativo, que pues tiene un interés un poco más neutral, pues porque obviamente a un genio creativo lo conecta muchísimo más un negocio basado en la flexibilidad, porque pues finalmente ese tipo de negocio responde más a los intereses y a la manera en cómo se conectan con el empleo. Listo. También casi todos se conectan muchísimo más con fidelizadoras de talento, porque miren que parte de las características que compartían tenían mucho que ver con el tiempo, con la familia, ¿cierto? El balance vida-trabajo y definitivamente, pues, la gran mayoría de los arquetipos no se conectan mucho o tienen poco interés realmente con empresas centradas en el negocio, a diferencia del práctico flexible que tiene un interés neutral, pues porque finalmente su manera de conectarse con el empleo es que pueda atender las necesidades más urgentes, que le paguen bien y listo, ¿cierto? No significa que yo por ser un buscador insatisfecho hoy no trabaje en una empresa centrada en el negocio. Posiblemente tengamos personas en nuestras empresas, y somos empresas que estamos más centradas en el negocio, tengamos un poco de todos, pero posiblemente sean personas que no estén tan motivadas ni tan comprometidas, ¿cierto? Y que desde allí se deriven pues con un montón de comportamientos. Pero resulta que también las empresas pues están más enfocadas en atraer cierto tipo de arquetipos, ¿cierto? Entonces las impulsoras de desarrollo pues tienen mucho más interés en echados para adelante, ¿cierto? Que sean estables, que quieran aprender, en sabios afortunados también, y pues obviamente no tanto en buscadores insatisfechos que su manera de relacionarse es más desde la desesperanza aprendida y pues un genio creativo obviamente pues no se va a conectar muchísimo. Y miren que las empresas centradas en el negocio pues obviamente también buscan sobre todo echados para adelante y sabios afortunados. Las fidelizadoras del talento también, miren que casi todos los tipos de empresas pues les gustan un poco más esos echados para adelante y esos sabios afortunados, ¿sí? Porque miren que el echado para adelante pues es muy disciplinado para aprender y el sabio afortunado busca acceso a oportunidades, entonces siempre es ese tipo de personas que se quieren sentir útiles, entonces pues obviamente van a entregar resultados. Y pues para los negocios basados en la flexibilidad, pues obviamente un genio creativo indudablemente, un echado para adelante también y un buscador insatisfecho también, porque pues va a poder tener esa posibilidad de tener ese balance vida-trabajo en un negocio que finalmente está basado en proyectos y cumplimiento de objetivos. Bueno, me voy a adelantar acá bastantico, ya les conté un poquito acerca de la fusión cultural. Y ya para ir finalizando, que hacía parte como de los objetivos importantes que teníamos para ver en este espacio, es cuál es ese paso a paso para construir el modelo, ¿cierto?
Entonces es muy importante que pues tengamos una base sólida y que esa base sólida sea básicamente identificar cuál es esa cultura predominante y con base en eso también cuál es la cultura que deseamos y cómo entonces finalmente nuestra marca empleadora va a responder a esa cultura y finalmente que eso se manifieste o se traduzca en talento competente con los atributos y con las competencias que se adhieran a ese modelo de cultura. ¿Qué es marca empleadora? Es lo que dicen de tu empresa fuera y dentro de la oficina. Diseñamos una estrategia para atraer y retener personas talentosas, partiendo de la cultura de la empresa. ¿Por qué es importante? Porque antes las organizaciones elegían quiénes entraban. Hoy las personas eligen dónde quieren trabajar. Porque ayuda a que tu compañía y las personas que trabajan en ella tengan los mismos objetivos y se conecten con un propósito. Porque hace que los colaboradores sean tus mejores embajadores y una fuente importante de recomendación. Porque el voz a voz es determinante en la elección de un nuevo trabajo. ¿Cuáles son los beneficios? Ayuda a que los potenciales colaboradores conozcan tu compañía y les sea más fácil elegir dónde quieren trabajar. Los costos de selección podrían disminuir hasta un 50%. Baja la rotación hasta un 30%. Crea relaciones sólidas, duraderas y genera alto grado de compromiso. Engagement. Construyamos juntos tu marca empleadora. Muy bien, entonces, para ya ir cerrando, ¿cuáles son esos pilares claves de la marca empleadora? Entonces, veníamos hablando de cultura y ustedes dirán, bueno, ¿cómo se conecta el tema de cultura con la marca empleadora? Resulta que la cultura es uno de esos pilares y dimensiones importantes, porque a través de la cultura es desde donde se definen los valores, la misión, el propósito de la organización, ¿cierto? Y que finalmente esta va a ser la manera en que los colaboradores pues se conecten y quieran pertenecer y eso también entonces va a responder a esa fidelización del talento. Otro de los pilares importantes es la experiencia del empleado, ¿sí? Que básicamente es cómo, valga la redundancia, el colaborador experimenta en ese contexto organizacional y obviamente cómo es esa experiencia desde todo ese ciclo de vida del colaborador dentro de la organización, desde el mismo onboarding, ¿cierto? Hasta el offboarding, porque la idea es que esos procesos de retiro también se conviertan en una experiencia para el colaborador. De hecho, hay una metodología que se llama la metodología Peak End, y es que las personas finalmente recordamos esos momentos más importantes, esos momentos pico y los momentos finales, ¿cierto? Suelen ser un poco más relevantes para nosotros y las personas que se retiran de nuestras organizaciones siguen siendo embajadores de la marca, ¿cierto? Entonces, si esa experiencia de retiro realmente es positiva, pues obviamente pues, la reputación de la marca se va a ver beneficiada. La comunicación, como les decía yo, es la columna vertebral, ¿cierto? Responde a cómo la empresa proyecta esa identidad como empleador, ¿sí? Y obviamente que el uso que le demos a la información, a las redes sociales, si vamos a usar herramientas, por ejemplo, como el storytelling, para que las personas conozcan testimonios de los colaboradores o videos que finalmente representen la cultura organizacional, que sean coherentes finalmente con lo que se vive internamente. Y que los procesos de selección y de fidelización del talento, pues, también respondan a esa estrategia de marca empleadora, porque la primera interacción con la empresa también va a determinar ese enganche, ¿cierto? Ese engagement, el mismo proceso de desarrollo, los procesos de onboarding, los planes de desarrollo, los planes de carreras, el reconocimiento. Entonces, estos son como esos pilares fundamentales para una estrategia de marca empleadora. ¿Listo? No sé si tengamos preguntas en el chat. Aquí ya para cerrar con esta frase, no hay una fórmula mágica para una cultura organizacional grandiosa. La clave está en tratar a tu gente como te gustaría ser tratado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valentina. Por ahora no tenemos preguntas en el chat, pero a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuánto podemos encontrar de orgánico en la configuración de una cultura organizacional? Es decir, no sé, por la idiosincrasia de una región o por el tipo de empresa. ¿Y cuánto margen tenemos para intencionar esa creación de cultura organizacional? Quería como preguntarte eso.
Así, yo te diría que incluso un 70%, ¿cierto? Un 70% es más de eso con lo que ya vienen las personas, que tiene que ver con incluso con la misma historia con la que viene esa persona, ¿cierto? Porque cuando hablamos incluso de diversidad, hablamos de que somos diferentes en términos de razas, de edades, de discapacidades, de orientaciones sexuales, finalmente de todo aquello que nos hace distintos. Entonces, obviamente, eso viene con nosotros y permea esos entornos organizacionales. Pero eso se puede, obviamente, moldear, que pues nuestros comportamientos son flexibles para que realmente se alineen a ese modelo de cultura. Pero realmente siempre va a existir, es orgánico, eso que viene de las personas y que entra a ser parte de la vida dentro de la organización. Gracias, Valentina. Bueno, les invitamos a que diligenciemos el formulario que les compartimos vía chat. Esto nos permite compartirles luego las memorias de este valioso espacio. Quisiera destacar algunos elementos que nos entrega hoy Valentina. El asunto de que la cultura organizacional está compuesta por principios y normas, pero también por la historia y elementos simbólicos importantes que definen esa cultura organizacional. Nos aclaró también que no es cultura organizacional, en cómo define la cultura organizacional en lo interno el relacionamiento y cómo defino en lo externo el posicionamiento de la marca de mi empresa. Y finalmente quiero destacar, porque Valentina ya nos ha acompañado en otros espacios, el rigor metodológico y la entrega de herramientas concretas que siempre nos brinda cuando nos acompaña en este tipo de espacios. Entonces quería agradecerte mucho por eso. Bueno, acá surgió una pregunta final. Te voy a leer esta que sería la última porque ya tenemos que ir cerrando para cumplir con el tiempo. Entonces, ¿cómo recomiendas abordar a la CEO de una empresa cuando la mayor desmotivación y falta de cultura viene de las mismas formas en que él se comunica y toma las decisiones muy autocráticamente? Sí, yo creo que acá hay varias cosas, pero una de ellas tiene que ver justamente con ese modelo de liderazgo, ¿cierto? Entonces, definir un modelo de liderazgo, cuáles son los atributos de ese líder que responda a ese tipo de cultura y empezar a partir de ese modelo de liderazgo un proceso de desarrollo. Obviamente, cuando hablamos de procesos de desarrollo, no estamos hablando de algo inmediato, ¿cierto? Que ya la persona realmente se va a adherir específicamente a ese modelo que nosotros declaramos, pero sí que exista entonces un proceso de acompañamiento para que desde el mismo liderazgo, pues los comportamientos sean coherentes con. Y lo otro es obviamente mostrando como las oportunidades y también los riesgos que podría tener el negocio desde la productividad. De hecho, yo les voy a compartir en el material, también los invito para que diligencien la asistencia, les voy a compartir un mapa de contribución. Entonces, en ese mapa de contribución están como desde la cultura organizacional, cuáles son esos elementos que hay que medir y cómo responden no solamente a los indicadores tácticos y operativos, sino también cómo contribuimos a la estrategia del negocio. Y esa va a ser finalmente la información relevante para mostrarle a las directivas de la organización cuál es el efecto que esto tiene en la continuidad de la organización. Muchas gracias, Valentina. Ahora le vamos a dar paso a Laura, de nuestro aliado siempre del webinar Universidad de Empresa, es el Centro de Educación Continua y Permanente de la Universidad Nacional. Adelante, Laura. Hola, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Muchas gracias a Egresados y Confama por este espacio. Yo vine a entregarles una información cortica que no les quita mucho tiempo, les voy a compartir pantalla. Nosotros somos el Centro de Educación Continua y Permanente. Lo que hacemos es que acompañamos también a las empresas en formaciones como de este tipo, de esta charla tan interesante que nos da Confama. Y bueno, solamente vine a mostrarles en un espacio nuestra página. Tenemos formación a la medida, donde las organizaciones pueden solicitar la capacitación, curso, taller, diplomado que crean que necesitan para su empresa, con la calidad y sello de la UNAL. Y paso a dejarles como el enlace, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, también estoy muy atenta a responderles. Y de nuevo, muchas gracias.
Gracias a ti, Laura. Entonces, con las memorias también les estaremos compartiendo esta importante información del Centro de Educación Continua que puede ofrecerles, digamos, el tipo de capacitación que requiera cada una de sus empresas. Bueno, entonces así vamos cerrando. Agradecerle nuevamente a Valentina y a Confama por este valioso aporte, a todas las personas que se conectaron hoy al webinar Universidad Empresa e invitarlos a que se conecten al próximo que vamos a tener en un mes. Recuerden que esto es una estrategia que hacemos de manera mensual para todas nuestras organizaciones aliadas. Hasta luego y feliz día. Hasta luego, muchas gracias.